Me llamo Elías Cárdenas. Fui guardaparques casi 40 años. En el sur de verdad, donde la tierra se rompe en islas y en agua fría y ya no hay caminos. Tengo 78 años. Vivo solo. Y esta historia la voy a contar una sola vez. La cuento porque hace unos años me llegó una prueba. Algo que no debería existir. Un objeto pequeño. Lo tengo aquí, sobre la mesa, mientras hablo. No lo voy a describir todavía. Primero necesito que entiendas dónde pasó. Y necesito que entiendas la regla. Porque todo esto es sobre una regla que la gente ya no conoce. Una regla vieja. Más vieja que los mapas. Y sobre lo que pasa cuando alguien la rompe. Escucha con calma. No hay apuro. Solo, cuando termine, hazme un favor. No cuentes. Ya vas a entender. Trabajé mi vida entera en la Patagonia chilena. En los canales. En los fiordos. En esa parte del mundo donde no hay pueblos, solo agua y bosque y viento que no para nunca. Es un lugar hermoso. La gente que no lo conoce cree que es hermoso. Los que lo conocemos sabemos que también es otra cosa. Hay bosques ahí que nadie ha pisado. Bosques de lenga y de coige, tan antiguos que caminas sobre árboles caídos que se pudrieron antes de que existiera tu país. La niebla baja de la cordillera y se queda. Los ríos vienen del hielo. El agua es tan fría que si te caes, tienes 4 minutos. Después el cuerpo deja de obedecer. Yo cuidaba una reserva grande. Kilómetros de nada. Mi trabajo era simple. Vigilar. Ayudar a los que se perdían. Y decirle a la gente por dónde no ir. Había un lugar por donde no se iba. En los mapas viejos era un espacio en blanco. Un valle, al oeste, detrás de una garganta de roca por donde entra un río. Nadie le puso nombre oficial. Los cartógrafos lo dejaron vacío, y a mí siempre me pareció que lo dejaron vacío a propósito. La gente antigua sí le tenía nombre. La gente que vivió ahí antes que todos nosotros. Gente que ya no está. No voy a decir ese nombre. Aprendí a no decirlo. Yo entré a ese valle una vez, de joven. Tenía 19 años. Entré con mi hermano. Salí solo. De eso no hablé nunca, con nadie, durante más de 30 años. Le dije a mi madre que mi hermano se cayó a un río. Le dije que no encontré el cuerpo. Era medio verdad. El agua ahí se lleva todo. Pero no fue el agua. Y esa es la parte que me guardé. Aprendí la regla de un viejo pescador de los canales, después, cuando ya era guardaparques. Me la dijo despacio, como quien pasa algo peligroso de mano en mano. Me dijo, al valle se puede entrar. Nadie te lo impide. Pero adentro hay algo que cuenta. Yo le pregunté qué era. ¿Qué contaba? Me dijo que no importaba qué era. Que lo importante era qué hacía. Contaba a los que entraban. Los contaba de lejos, con paciencia, uno por uno, y cuando terminaba de contar, empezaba a llevárselos, uno por uno, hasta que el número le quedaba bien. Y el número nunca le quedaba bien con los que entraron. Le quedaba bien con uno más. Por eso la regla. La regla es una sola. Adentro del valle no se cuenta en voz alta. Nada. Ni la gente, ni los días, ni las horas, ni los pasos. Ningún número se dice en voz alta. Porque si dices un número, eso te escucha. Y te responde. Y una vez que empieza a contar contigo, no para hasta que sobra uno. El viejo me lo dijo con una frase. Una frase que después escuché muchas veces, en muchas bocas, siempre igual, como si fuera una oración que la gente del sur se pasa sin saber ya por qué. Cuando el bosque cuenta, sobra uno. Yo me reí un poco cuando la escuché. Tenía 40 años. Ya era hombre serio. Pero me reí, porque uno se ríe de lo que le da miedo entender. El viejo no se rió. Me miró las manos. Me preguntó cuántos años tenía cuando entré la primera vez. Yo no le había contado que había entrado. Nunca supe cómo lo supo. Así estuvieron las cosas por años. Yo cuidaba la reserva. Mandaba a la gente lejos del valle. Inventaba razones. Rocas sueltas. Osos que no existen ahí. Permisos que no daba. Y funcionaba. Hasta que llegó la expedición. Fue a fines del otoño. Ya venía el mal tiempo. Yo estaba en el refugio, el puesto de guardaparques, una casa de madera al borde del último fiordo con camino. Más allá de ahí solo se entra en bote,
y después a pie. Llegaron en una lancha arrendada. 5 personas. Y un guía. El guía lo conocía. Se llamaba Amaro. Amaro era de ahí. De los canales. Nieto de la gente vieja. Conocía cada roca, cada corriente, cada árbol de esa costa. Y conocía la regla mejor que yo, porque a él se la habían dado en la cuna. Cuando lo vi bajar de la lancha, algo se me apretó adentro. Porque Amaro sabía. Y Amaro igual venía. Los 5 de la expedición eran de afuera. De ciudad. Traían cajas, equipos, cámaras, cosas caras. El que mandaba era un hombre llamado Renato Bravo. Biólogo. Glaciólogo, decía. 50 y tantos años. Hablaba rápido, seguro, como los que necesitan que les crean. Traía permisos. Me los mostró apenas bajó. Demasiado rápido me los mostró. Yo los miré. Estaban bien hechos. Pero yo llevaba 40 años ahí. Reconozco un permiso de verdad. Ese tenía la firma equivocada, de una oficina que ya no existía. Estaba falsificado, y bien falsificado. No dije nada. Todavía no. Con él venía una mujer joven. Camila. Camila Ferrer. 30 años, tal vez menos. Fotógrafa, ayudante de campo. Callada. Miraba mucho y hablaba poco. Y desde que bajó de la lancha, me miraba a mí de un modo raro. Como si me conociera. El apellido me quedó dando vueltas. Ferrer. Ya voy a llegar a eso. Había un camarógrafo. Tomás. Joven, flaco, nervioso. Filmaba todo, hasta lo que no había que filmar. Me filmó a mí sin pedir permiso, y cuando le pedí que no lo hiciera, se rió y no paró. Después supe por qué estaba tan ansioso. Debía dinero. Mucho. Venía a llevarse imágenes que pudiera vender. Cualquier cosa que llamara la atención. Había un hombre grande. Gaspar. No hablaba de biología ni de glaciares. Se encargaba de la carga, del campamento, de la seguridad, decía él. Ex militar. Se le notaba. Caminaba mirando salidas. Y traía un arma. Un rifle, en un estuche largo, que no declaró. Yo lo vi. No dije nada todavía. Pero lo vi. Y me pregunté para qué trae un arma un hombre a un lugar donde ya no hay animales que cazar. Y había una mujer mayor. Marta. Marta Alderete. 60 y tantos. Lingüista. Estudiaba lenguas que ya no habla nadie. Traía libretas viejas, llenas de dibujos, de signos. Ella fue la única que, cuando bajó y miró hacia el oeste, hacia donde estaba el valle detrás de las montañas, se quedó quieta. Y respiró distinto. Ella sabía a dónde iban. Los demás no del todo. Marta sí. 5 de afuera. Un guía que sabía. Y yo. Esa noche los invité a comer al refugio, porque el tiempo se venía y no podían salir en bote hasta el otro día. Y ahí, con la estufa prendida y la lluvia empezando afuera, traté de hacer lo que llevaba haciendo 40 años. Traté de mandarlos de vuelta. Les dije que el valle donde iban no estaba en los permisos. Renato dijo que sí estaba. Le dije que su permiso tenía la firma de una oficina cerrada. Se le puso la cara distinta. No dijo que no. Dijo que había mucho en juego. Que llevaba años buscando fondos. Que una mala publicación le había arruinado la carrera y que esta expedición era su última oportunidad de volver a valer algo. Lo dijo casi con lástima de sí mismo. Le dije que ahí adentro habían desaparecido personas. Renato dijo que la gente desaparece en toda la Patagonia. Frío. Ríos. Mal tiempo. Que no era misterio, era estadística. Y tenía razón, en parte. Por eso es difícil de explicar. Todo tiene una explicación normal, hasta que junta las suficientes y ninguna alcanza. Entonces miré a Amaro. Le dije, delante de todos, Amaro, tú sabes. Diles. Amaro miró la mesa. Se demoró. Y después dijo la frase. La dijo bajito, casi para él. Cuando el bosque cuenta, sobra uno. Renato se rió. Tomás lo filmó. Gaspar ni levantó la vista. Marta, en cambio, cerró los ojos. Y Amaro me miró a mí, solo a mí, y en los ojos tenía algo que yo conocía. Miedo viejo. Miedo heredado. Y algo más. Necesidad. Después me lo dijo aparte, afuera, bajo el alero,
con la lluvia cayendo entre los dos. Me dijo que no quería entrar, que sabía lo que había, que su abuelo había entrado una vez y había vuelto sin poder hablar durante un año, pero que le habían ofrecido más plata de la que ganaba en 3 temporadas, y que su hija estaba enferma, enferma de verdad, de algo que solo se trataba lejos, en el norte, con plata que él no tenía. Me dijo, yo sé la regla, don Elías. La voy a cumplir. No voy a dejar que nadie cuente. Los meto, hago que midan sus glaciares, y los saco en 5 días. Rápido, sin decir un número adentro. Le dije que la regla no se cumple a medias. Me dijo que no tenía otra. Y ahí, bajo la lluvia, entendí que iban a entrar pasara lo que pasara. Con permiso o sin permiso. Conmigo o sin mí. Y entendí otra cosa, que si iban a entrar, yo no podía dejarlos ir solos. No por ellos, por mi hermano, porque llevaba 30 años saliendo solo de ese valle, todas las noches, en sueños. Y quizás si volvía, esta vez podría sacar a alguien. Le dije a Amaro que iba con ellos. Él cerró los ojos, aliviado y aterrado a la vez. Éramos 7. Acuérdate de ese número. Éramos 7. Salimos con la primera luz. El tiempo abrió un poco. Lo justo. La lancha nos llevó 3 horas por el fiordo. Paredes de roca a los 2 lados. Cascadas que caían del hielo directo al mar. Cormoranes. Lobos marinos en los islotes. Todavía había vida. Amaro manejaba callado. Yo iba en la proa, mirando el agua. Camila se sentó a mi lado sin pedir permiso. Se quedó un rato en silencio. Después me preguntó cuántos años llevaba yo en esa zona. Le dije que muchos. Me preguntó si me acordaba de un hombre. Un explorador. Que había venido hace 20 años, a esa misma costa, a ese mismo valle. Un hombre que no volvió. Se llamaba Esteban Ferrer. Yo me acordaba muy bien. Esteban Ferrer entró al valle 20 años antes de esa expedición. Solo. Un aventurero. De esos que creen que la naturaleza es un problema que se resuelve con equipo bueno. Yo era guardaparques ya. Traté de pararlo. No pude. Entró. Y no salió. Lo buscamos 2 semanas. No encontramos nada. Ni una carpa. Ni una huella. Ni un hueso. Nada. Miré a Camila. Y entendí el apellido. Y entendí la mirada rara del muelle. Le pregunté si Esteban era su padre. Me dijo que sí. Me dijo que tenía 10 años cuando su papá no volvió. Que creció con esa pregunta clavada. Que se hizo fotógrafa de naturaleza solo para tener una excusa de venir al sur. Y que cuando supo que Renato armaba una expedición a ese valle exacto, hizo lo que fuera para que la llevaran. No venía por los glaciares. Venía a buscar a su padre. O lo que quedara. Cada uno venía por algo que no decía. Ya te vas dando cuenta. Renato venía por su carrera. Tomás por su deuda. Gaspar por vaya uno a saber qué, con su rifle escondido. Marta por sus signos. Camila por su padre. Amaro por su hija. Y yo por mi hermano. 7 personas entrando a un lugar. Y 7 razones que ninguno decía en voz alta. Solo Amaro y yo íbamos por miedo. Los demás iban por deseo. Y el valle, creo yo ahora, se alimenta de eso. Del deseo. De la gente que quiere tanto algo que no escucha. La lancha nos dejó en una playa de piedras negras. Amaro clavó un ancla en la arena y dejó el bote amarrado alto, sobre la línea de la marea. Ese bote era nuestra única salida. Después subimos. El primer día caminamos por la costa y después giramos tierra adentro, siguiendo el río. El río que baja del valle. Agua gris, de glaciar, tan fría que dolía mirarla. El bosque nos tragó rápido. Fue como entrar a una casa. La luz cambió. El viento se apagó. Los árboles eran enormes, cubiertos de musgo, tan juntos que a veces caminábamos en penumbra a mediodía. Al principio había vida. Pájaros. Un carpintero grande golpeando un tronco. Ese sonido, el del carpintero, es un sonido bueno. Es el sonido de un bosque que está vivo. Me acuerdo del momento exacto en que dejé de escucharlo. Fue al segundo día. Cruzamos un puente viejo, de troncos, sobre la garganta donde el río se mete entre 2 paredes de roca. Nadie sabe quién lo hizo ni cuándo.
Estaba ahí desde siempre. Amaro se paró antes de cruzarlo. Se sacó el gorro. Dijo algo bajito en una lengua que no entendí. Después cruzó. Del otro lado del puente, el mundo estaba en silencio. No un silencio de paz. Un silencio de sala de espera. De cuarto vacío. Un silencio con volumen, si eso tiene sentido. Un silencio que pesa en los oídos. No había pájaros. No había carpintero. No había insectos. Ni siquiera había viento entre las hojas, y eso en la Patagonia es imposible, porque el viento no para nunca. Marta lo notó primero. Se quedó quieta y dijo, escuchen. Y todos nos quedamos quietos. Y escuchamos la nada. Renato dijo que era normal. Que la fauna disminuye con la altura. Que la garganta actuaba de barrera. Gaspar no dijo nada, pero yo lo vi. Se acomodó el bolso donde llevaba el rifle. El cuerpo de un hombre sabe cosas que la boca niega. Amaro caminaba adelante, y a partir del puente caminaba distinto. Más despacio, pisando con cuidado, mirando los árboles. Le pregunté qué miraba. Me señaló uno. En el tronco había una marca. Vieja, muy vieja, cortada en la corteza, cicatrizada, cubierta a medias por el musgo. Una figura, no un dibujo de algo, una figura de líneas, rectas y curvas. Marta se acercó como hipnotizada. La tocó, sacó su libreta, la copió con la mano temblando. Le pregunté qué era. Me dijo que no lo sabía. Y Marta era la mujer que sabía todas las lenguas muertas del sur del mundo, que había pasado la vida entre símbolos que nadie más podía leer. Y me dijo, con la voz apretada, que ese signo no pertenecía a ninguna lengua conocida, que no era de los antiguos de esa tierra, que era anterior, que no encajaba con nada humano que ella hubiera visto, pero que, aunque no sabía leerlo, algo adentro de ella lo entendía, y que lo que entendía era una advertencia. Seguimos. Había más marcas, una cada tanto, siempre en árboles grandes, siempre a la misma altura, como puestas por alguien de nuestra estatura, y todas mirando hacia dentro del valle, como señales de camino, o como límites, como los carteles que uno pone en su terreno para que nadie pase. Acampamos esa segunda noche en un claro, junto al río, y esa fue la primera noche que algo estuvo mal. Armamos las carpas, prendimos fuego. Amaro insistió en una cosa, un solo fuego, no más de uno. Yo lo apoyé sin saber bien por qué. Él dijo, mirándome, que un fuego por grupo. Nunca varios fuegos separados. Nunca uno por persona. Tomás preguntó por qué. Amaro no respondió. Comimos poco. Nadie tenía hambre en ese silencio. Renato hablaba fuerte, más fuerte de lo necesario, llenando el aire para no escuchar lo que no había. Y entonces, sin pensar, hizo lo que no había que hacer. Estaba repartiendo raciones. Y las contó en voz alta. Dijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 raciones. Una por cabeza. Lo dijo así nomás. Como cualquiera. Como cuenta cualquiera. Amaro se levantó tan rápido que botó su plato. Le agarró el brazo a Renato. Le dijo, bajo, feroz, no cuentes. Aquí no se cuenta en voz alta. Nada. ¿Me entiendes? Nada. Renato se soltó, molesto, dijo que estaba loco, que era una superstición de pescadores. Amaro no discutió. Se dio vuelta hacia el bosque, hacia lo oscuro entre los árboles, y se quedó escuchando. Todos nos quedamos escuchando, y en el silencio, lejos, del otro lado del río, en el bosque negro, algo respondió. Fue muy suave, casi no se oía sobre el ruido del agua, pero se oía. Una voz que contaba. 1, 2, 3. Despacio, con paciencia, con una calma que no tenía nada de humano. 4, 5. Se detuvo. Nadie respiró. Y entonces, del otro lado, la voz dijo 2 números más. Pero no dijo 6 y 7. Dijo 6, 7. Y después, muy claro, muy tranquilo, agregó uno más. 8. Y se calló. Y el bosque volvió a su silencio de cuarto vacío. Nadie durmió esa noche. Amaro se quedó junto al fuego, mirando la oscuridad,
con un cuchillo en la mano que no le iba a servir de nada, y repitiendo bajito, para sí mismo, como quien reza, la única frase que le habían dejado sus muertos. Cuando el bosque cuenta, sobra uno. Por la mañana Renato dijo que la voz había sido un eco, un juego del río contra la roca. Nadie le creyó, ni él mismo. Pero seguimos adentro, porque para eso habíamos venido. ¿Y por qué? Te digo la verdad, dar la vuelta ya no se sentía posible. El valle no te empuja hacia afuera, te tira hacia adentro. Cada paso hacia el fondo se sentía más fácil que un paso hacia atrás. Ese tercer día empezaron las huellas. Las encontró Gaspar, que iba mirando el suelo como el militar que era. Se agachó junto al río, en un banco de barro, y se quedó quieto mucho rato. Fui a ver. Eran pisadas. Pies descalzos. Humanos. De un adulto. Descalzos, en ese frío, sobre esas piedras. Nadie camina descalzo ahí. Se te mueren los pies en una hora. Y no era una huella. Eran muchas. Iban y venían. Rodeaban nuestro rastro del día anterior. Se metían entre nuestras pisadas, como si alguien hubiera caminado toda la noche a nuestro alrededor mientras dormíamos, entrando y saliendo de nuestro campamento, pisando donde nosotros habíamos pisado. Y había algo peor. Las contamos sin querer. Con los ojos, no con la boca. Gaspar señaló, y siguió los rastros, y su cara cambió. Los pares de huellas descalzas eran del mismo pie. El mismo tamaño. La misma forma. La misma persona. Pero había demasiadas. Para hacer todas esas huellas en una noche, esa persona habría tenido que caminar sin parar, en círculos, durante horas. O habrían tenido que ser varias personas con el mismo pie exacto. Ninguna de las dos cosas es posible. Gaspar sacó el rifle del bolso ahí mismo. Ya no disimuló. Lo armó y se lo colgó al hombro. Nadie le dijo nada. En ese punto, todos preferíamos que uno de nosotros tuviera un arma. Ese fue el día en que dejamos de fingir que era una expedición científica. Renato ya no hablaba de glaciares. Marta ya no copiaba signos con emoción de académica, sino con las manos frías. Tomás filmaba, pero ahora filmaba porque tenía miedo de bajar la cámara. Como si el visor lo protegiera. Como si mirar el mundo a través de la pantalla lo hiciera menos real. Y Camila caminaba adelante, casi con Amaro, buscando a su padre en cada árbol. Al atardecer lo encontró. No a su padre. Al campamento de su padre. Estaba en un claro, más arriba, donde el valle se abre bajo una pared de hielo. Y ahí, entre los árboles, había una carpa. Una carpa vieja, podrida, de un modelo que ya no se fabrica. La lona reventada por 20 inviernos, tiesa de hielo y de moho, pero de pie. Todavía de pie, después de 20 años, cuando el viento de la Patagonia arranca de raíz un árbol en una noche. Alrededor, las cosas de un hombre. Una olla. Una linterna oxidada. Botas. Una mochila. Y todo estaba ordenado. Esa es la parte que no puedo explicar. Un campamento abandonado 20 años se cae, se pudre, se lo comen los animales y el moho, queda un desastre. Este estaba ordenado. Las botas juntas, paradas, mirando hacia adentro de la carpa. La olla limpia. Las cosas puestas como las pone alguien que piensa volver esa misma noche. Alguien había estado cuidando ese campamento. Durante 20 años. Camila entró a la carpa. Le dije que no. No me escuchó. Adentro encontró el saco de su padre. Encontró su ropa. Y encontró, en un bolsillo, envuelto en un plástico que lo salvó del agua, un aparato pequeño. Una grabadora. Una grabadora de mano, de las viejas, de cinta. De su padre. Camila la apretó contra el pecho y lloró sin ruido. Lloró en silencio, porque ya todos habíamos aprendido a hacer todo en silencio. Esa grabadora es el objeto que tengo ahora sobre la mesa mientras te hablo. Pero eso viene después. Ten paciencia. Esa noche acampamos cerca, pero no en el claro del padre. Amaro no dejó. Dijo que ese claro no era nuestro. Nos hizo bajar y armar el campamento en un recodo del río, contra una roca, con el agua a un lado. Un solo fuego. Todos juntos. Y esa noche pasó lo del recuento. Fue tarde. Marta estaba con la libreta a la luz del fuego.
Había pasado la tarde con los signos de los árboles y con una cosa que había copiado del interior de la carpa de Esteban. Porque adentro, en la lona, por dentro, el padre de Camila había rayado el mismo signo una y otra vez. Cientos de veces, como un preso marcando los días, o como alguien tratando de no olvidar algo. Marta levantó la vista del cuaderno. Estaba blanca. Dijo que lo había entendido, que después de todo lo había entendido. No con la razón. De otro modo, dijo que el signo no era una palabra, era una regla y su castigo, en una sola figura. Le pregunté qué decía. Marta lo dijo despacio, como si le costara mover la boca. Dijo, no cuentes lo que es tuyo, porque lo que cuenta desde afuera siempre llega a un número más alto. Y lo que sobra, se lo lleva. Y después, muy bajito, tradujo la última parte del signo. La parte que Esteban había rayado cientos de veces en la lona. Cuando el bosque cuenta, sobra uno. El mismo signo. La misma frase. En un lugar donde la gente ya no existe, y en la boca de un pescador de los canales, y rayado por un explorador muerto hace 20 años. La misma frase. Ahí Tomás perdió los nervios. Empezó a hablar rápido, a decir que se quería ir, que esto no valía ninguna plata. Y en medio de eso, para calmarse, hizo lo que hace la gente cuando tiene miedo. Buscó a los suyos. Nos miró a todos, uno por uno, para asegurarse de que estábamos todos. Y nos contó, con la mirada primero, y después, sin darse cuenta, con la boca. En un susurro, pero con la boca. Dijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se detuvo. Volvió a empezar. Nos señaló uno por uno con el dedo. Amaro. Yo. Renato. Marta. Camila. Gaspar. Él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Contó 8. Se quedó con el dedo apuntando al vacío que había después de él, hacia el borde de la luz del fuego, donde no había nadie. El dedo apuntaba a alguien. Todos giramos. No había nadie. Éramos 7. Yo lo sabía. Éramos 7. Podía nombrar a cada uno. Amaro. Renato. Marta. Camila. Gaspar. Tomás. Yo. 7. Pero cuando uno cuenta con el cuerpo, con el miedo, con la certeza que se te mete en la piel antes que en la cabeza, el cuerpo cuenta 8. Todos lo sentimos. Todos, al mismo tiempo, sentimos que había alguien más sentado en la ronda del fuego con nosotros. Alguien en el lugar exacto a donde apuntaba el dedo de Tomás. Alguien que había estado ahí toda la noche. Toda la caminata. Todo el viaje. Alguien que llevaba con nosotros desde el otro lado del puente. Amaro se puso de pie. Y esta vez no dijo la frase. Dijo otra cosa. Dijo lo que su abuelo le había dicho a él, para el momento en que pasara esto, porque su abuelo sabía que iba a pasar. Dijo, no lo miren directo. No le hablen. Y no vuelvan a contar. Ni una vez más. Pase lo que pase. Aunque falte alguien. No cuenten. Y después dijo, y esto se me quedó grabado, dijo. Ya empezó. Ahora nos va a igualar el número. Yo no entendí en ese momento. Igualar el número. Éramos 7. El bosque había contado 8. Ahora el bosque iba a hacer que su cuenta fuera verdad. Iba a corregir la diferencia. Y la única forma que tiene el bosque de corregir la diferencia es llevándose gente hasta que su cuenta y la realidad sean la misma. Empezamos a huir esa misma noche. Fue tarde. Fue oscuro. Fue el peor error y a la vez lo único que se podía hacer. Levantamos el campamento a la luz de las linternas y empezamos a bajar el valle, hacia el puente, hacia el bote, hacia el mar. Y el bosque empezó a contar de verdad. No sé cómo describir esa bajada. De día habíamos tardado en subir. De noche, bajando, apurados, el valle era otro. Más largo. El río que habíamos seguido para arriba no parecía el mismo para abajo. Los claros que conocíamos no aparecían. Caminábamos y el puente no llegaba. Y todo el tiempo, del bosque, venía la voz. Contando. No fuerte. No cerca. Siempre a la misma distancia.
detrás de nosotros, manteniendo el paso. Cuando apurábamos, apuraba. Cuando parábamos, paraba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y silencio. Y de nuevo. Toda la noche. Gaspar fue el primero. Gaspar era el hombre fuerte. El del rifle. El que no creía. Y creo que por eso fue el primero, porque el que no cree camina hacia lo que le da miedo para probarse que no existe. Pasó cerca del amanecer, en una parte donde el bosque se cerraba y había que ir en fila. Gaspar iba último, cubriendo, con el rifle listo. La voz que contaba estaba muy cerca esa vez. Del lado izquierdo. Entre los árboles, a unos metros. Gaspar se detuvo. Le dijimos que no. Amaro le dijo que no. Camila le dijo que no. Gaspar dijo que estaba harto. Que iba a terminar con esto. Que lo que fuera que había en esos árboles se iba a comer una bala. Y se metió al bosque. Hacia la voz. Lo vimos entrar en lo oscuro con la linterna y el rifle. Vimos la luz alejarse entre los troncos, temblando. Escuchamos sus pasos. Escuchamos que se detenía. Y escuchamos su voz. La voz de Gaspar, no la otra. La de él. Diciendo algo que no entendimos. Como si le hablara a alguien. Como si hubiera encontrado a alguien ahí, en la oscuridad, parado, esperándolo. Después escuchamos el disparo. Uno solo. Y después nada. No gritó. No corrió. No hubo pelea. Un disparo, y la linterna se apagó, y el bosque se tragó todo. Amaro no nos dejó ir a buscarlo. Nos agarró y nos empujó a seguir bajando. Dijo, y tenía razón, que ir a buscar a alguien ahí era regalarle otro. Encontramos su rifle a la mañana siguiente. Tirado en el sendero, más adelante, mucho más adelante, en un lugar por donde nosotros ya habíamos pasado. Como si alguien lo hubiera puesto ahí para que lo halláramos. Le faltaba una bala. La que disparó. De Gaspar, nada. Y ahí, cuando encontramos el rifle, éramos 6. Y sin querer, todos lo pensamos. Todos hicimos la cuenta en la cabeza. 6. Pero el bosque seguía contando 8. Le faltaban 2. Cerca del mediodía, con luz, con el bosque un poco menos negro, la cosa se calmó un rato. La voz se fue. Y en esa pausa, la gente empezó a romperse por dentro, que es otra forma de que el valle te agarre. Renato confesó primero. Habló sin que nadie le preguntara. Dijo que los permisos eran falsos, que no había ninguna universidad detrás, que había puesto su propia plata, la última que tenía, hipotecando su casa, porque necesitaba un descubrimiento, uno grande, para volver a ser alguien. Dijo que nos había mentido a todos, que nos había traído engañados. Nadie le contestó. En ese punto ya no importaba. Tomás confesó que debía dinero a gente mala, que venía a filmar algo, cualquier cosa, un puma, un derrumbe, un fantasma, lo que fuera que se pudiera vender. Y dijo, riéndose de un modo horrible, que ahora sí tenía material, que tenía el mejor material de su vida, y que se iba a morir con él. Y Camila sacó su cámara. Dijo que había estado revisando las fotos de los días anteriores, las de antes del puente, las del campamento. Nos mostró una. Era una foto del primer campamento adentro del valle. La segunda noche, todos alrededor del fuego. Ella la había sacado con temporizador, corriendo a meterse en el grupo. En la foto estábamos todos. Y detrás de nosotros, al borde de la luz, entre dos árboles, había una figura más. De pie, quieta, mirando a la cámara, con forma de persona, del alto de una persona. Pero no se le veía la cara, aunque no había nada tapándola. Como si la cara no reflejara la luz. Como si ahí, donde tenía que haber una cara, no hubiera. Y estaba en el lugar exacto donde después, la noche siguiente, el dedo de Tomás iba a apuntar contando 8. Ya estaba con nosotros la segunda noche. Estaba en la foto. Estaba desde el puente. Camila pasó a la foto siguiente. La misma escena, segundos después. La figura ya no estaba. Y a la siguiente. Ya no estaba. Solo en una foto. Solo en una. Como si se hubiera dejado ver un instante. A propósito. Para que la contáramos. Marta miró la foto mucho rato.
Y después dijo, muy tranquila, demasiado tranquila, que ella creía saber qué era, que llevaba toda la vida estudiando a los pueblos que ya no están, y que en el fondo de todas esas lenguas muertas había siempre lo mismo. Un algo que estaba antes que la gente. Un algo que la gente aprendió a no molestar. Que le pusieron reglas. Que le pusieron nombres para no nombrarlo. Y que la regla siempre era la misma, en todas partes, con distintas palabras. No dejes que te cuente, porque contar es nombrar. Y nombrar es tener. Y lo que ese algo cuenta, pasa a ser suyo. Marta dijo todo esto con una calma que me dio más miedo que los gritos de Tomás. Porque Marta ya no tenía miedo. Marta estaba fascinada. Y en ese lugar, la fascinación es lo último que sientes antes del final. A Tomás lo perdimos primero. Antes que a Marta. Fue esa misma tarde, bajando. Él seguía filmando. No podía parar. La cámara pegada a la cara, como un escudo. Y de pronto la bajó. Dijo que había algo entre los árboles. Que lo estaba mirando. Que tenía que grabarlo. Que ese era el material que lo iba a salvar. Le dijimos que no. Amaro le dijo que no. Tomás no escuchó. Levantó la cámara otra vez y caminó hacia el bosque, filmando, hacia lo que veía en la pantalla y que ninguno de nosotros veía. Lo vimos alejarse. Vimos la lucecita roja de la cámara entre los troncos. Después la lucecita se detuvo. Y se apagó. No hubo grito. Nunca había gritos. Lo llamamos. No volvió. No fuimos a buscarlo. Ya habíamos aprendido. Y donde habían sido 6, fuimos 5. Esa tarde Marta se quedó atrás. Nadie la vio quedarse. Íbamos en fila, bajando, y cuando Camila miró para atrás, Marta no estaba. No hubo ruido. No hubo grito. No hubo voz de contar. Nada. Simplemente, donde caminaba una fila, faltaba una persona. Volvimos unos pasos. La llamamos, aunque Amaro decía que no la llamáramos. La llamamos igual. La encontramos. Estaba parada entre los árboles, a 30 metros del sendero, dándonos la espalda, mirando hacia el fondo del valle. Quieta, con la libreta en la mano. La llamamos otra vez. Camila, Renato, yo. Marta, Marta. No se dio vuelta. Y entonces empezó a caminar. Hacia adentro. Hacia el fondo. Sin apuro. Como quien va a un lugar conocido. Fui a agarrarla. Amaro me detuvo. Me agarró del brazo con toda su fuerza y me dijo al oído que si la seguía, me llevaba a mí también. Que ella ya no era de nosotros. Que ella ya se contaba del otro lado. Y mientras Marta se alejaba entre los troncos, la escuchamos. La escuchamos contar. En voz alta, tranquila, feliz casi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y su voz se juntó con la otra voz, la del bosque, y las dos contaron juntas, iguales, hasta que ya no supimos cuál era la de Marta y cuál era la otra. Y después las dos voces se apagaron a la vez. Y donde habían sido 5, fuimos 4. Amaro, Renato, Camila, yo. Y el bosque, muy lejos ya, o muy cerca, uno nunca sabía, seguía contando. 8. Todavía le sobrábamos menos que antes. Pero todavía le sobrábamos. O todavía le faltábamos. Nunca supe de qué lado de la cuenta estábamos. Esa última noche cayó la niebla. La niebla en el sur no es como la de otros lados. No es un velo. Es una pared. Blanca, espesa, que borra el mundo a 2 metros. Te borra las manos. Te borra a la persona que camina a tu lado. Bajábamos los 4 tomados de la ropa, en fila, para no perdernos. Amaro adelante, guiándose por el sonido del río. Después Camila. Después Renato. Yo último. Y la voz nos rodeaba. Ya no venía de un solo lado. Venía de todos. Adelante, atrás, arriba. Contaba desde la niebla, cerca, tan cerca que a veces sentía el aliento de las palabras en la nuca. Y empezó a cambiar. Ya no contaba solo números. Empezó a decir nombres. Dijo el mío. Elías. Con la voz de mi hermano. Con la voz exacta de Marcelo, muerto hacía 50 años. Me llamó desde la niebla, del modo en que me llamaba de niño, y me dijo que
que estaba ahí, que me había esperado todo este tiempo. Y yo, viejo, con la vida entera de saber, casi voy. Amaro me lo había dicho. No respondas. No mires. No cuentes. No respondí. Me mordí la lengua hasta que sangró y no respondí. Renato no aguantó. La voz lo llamó a él con la voz de alguien suyo. No sé de quién. Un hijo, tal vez. Una mujer. No sé. Pero lo llamó, y Renato soltó la ropa de Camila, y dijo un nombre en voz alta. Respondió, dijo, ¿dónde estás? Y se soltó de la fila y se metió en la niebla hacia la voz. Y a Renato no lo escuchamos gritar tampoco. Escuchamos, en la niebla blanca, la voz decir, tranquila, un número. Y de 4, fuimos 3. Amaro se detuvo. Yo choqué contra él. Camila contra mí. Amaro estaba escuchando el río. Y me dijo que ya casi, que el puente estaba cerca, que del otro lado del puente, quizás, la cuenta no valía, que había que cruzar el puente. Y entonces Amaro hizo lo que yo no esperaba. Me puso a Camila en las manos. Me la empujó hacia adelante, hacia donde sonaba más fuerte el río. Y me dijo que la sacara, que él iba a quedarse un momento, que iba a hacer ruido, a llamar, a contar fuerte, para que la cosa lo contara a él y nos diera tiempo a nosotros. Le dije que no. Me dijo que su hija necesitaba la plata, pero que su hija lo necesitaba a él más, y que él sabía que ya no iba a volver, que lo había sabido desde el muelle, desde antes, y que al menos así servía de algo. Me dijo la frase una última vez. No como advertencia, como despedida. Cuando el bosque cuenta, sobra uno. Y me dijo, que el que sobresea yo. Y se soltó, y se quedó atrás, en la niebla, y empezó a contar en voz alta, fuerte, gritando los números al bosque, ofreciéndose, llamando a la cosa hacia él. 1, 2, 3. Y yo agarré a Camila y corrí. Corrí hacia el sonido del río. Corrí en la niebla blanca sin ver nada, con la mano de Camila en la mía, con la voz de Amaro contando atrás, y otra voz contando con él, las dos más y más rápido, más y más juntas, hasta que la de Amaro se cortó en un número, en la mitad de un número, y quedó sola la otra. Y no miré atrás. Esa es la única razón por la que estoy aquí contándote esto. No miré atrás. Encontramos el puente por el sonido. Los troncos viejos bajo los pies. La garganta abajo, el agua rugiendo. Cruzamos en la niebla, de a uno, agarrados del tronco, y del otro lado, apenas del otro lado, el aire cambió. Volvió el viento. La niebla se abrió de golpe, como una cortina, y del otro lado del puente el mundo era otra vez el mundo. Había viento. Había, muy lejos, muy débil, el canto de un pájaro. Y detrás de nosotros, del lado del valle, la voz se detuvo. No cruzó el puente. Se quedó del otro lado, contando, en el silencio, para siempre. Bajamos al mar sin dormir. Encontramos el bote donde Amaro lo había dejado. Camila no hablaba. Yo tampoco. Empujamos el bote al agua y remé, porque yo sabía manejar esa lancha, y salí del fiordo con la última luz, mirando siempre hacia adelante, hacia el mar abierto, sin volver la cara ni una vez hacia esa costa negra. Cuando llegué al refugio, 2 días después, me miré las manos en la luz de la casa. Y me di cuenta de que había estado, todo ese tiempo, sin darme cuenta, contando. Contando los que quedábamos. 2. Camila y yo. Y me obligué a dejar de contar. Porque ya había aprendido. El que cuenta, se queda. Lo que vino después fue casi peor. Porque fue lento. Y porque fue con gente que no me creía. Reporté 5 personas desaparecidas. Renato Bravo. Gaspar. Tomás. Marta Alderete. Amaro. Vinieron los carabineros. Vino gente de la fiscalía. Vino un equipo de rescate con perros y con helicóptero. Entraron al valle a buscar. No encontraron a nadie. Encontraron el rifle de Gaspar, con una bala menos. Encontraron la libreta de Marta, tirada en el sendero, con los signos copiados y, en la última página, la frase escrita cientos de veces con letra cada vez más grande. Y encontraron el campamento del padre de Camila. Y ahí se complicó todo para mí. Porque el campamento de Esteban Ferrer llevaba 20 años desaparecido. Y estaba ahí, ordenado, cuidado.
Y adentro estaban las cosas de un hombre muerto hacía 20 años, junto a las huellas frescas de nuestras botas. Empezaron a mirarme distinto. 2 personas salen, 5 no. Y el guardaparques viejo, el que conocía cada rincón, el que llevaba a la gente lejos de ese valle con excusas raras. Nadie me acusó de nada. No había de qué. No había cuerpos. No había pruebas. No había, siquiera, un crimen que se pudiera nombrar. Pero durante años, cuando la gente me miraba en el pueblo, yo sabía lo que pensaba. Y no los culpo, porque lo que de verdad pasó es imposible de creer. Yo mismo, algunas noches, no lo creo. Y después miro la grabadora sobre la mesa, y vuelvo a creer. Camila y yo salimos vivos. Pero yo no diría que Camila volvió. Al principio parecía bien. Callada, frota, pero bien. Declaró lo mismo que yo, palabra por palabra, aunque no habíamos hablado. Se fue al norte. Trató de seguir con su vida. Pero me escribía. Cartas, al principio. Después llamados. Después, con los años, menos. Y en cada carta, en cada llamado, había una cosa que no cambiaba. Camila estaba segura de que en el bote, cuando salimos del fiordo, éramos 3. Yo remé ese bote. Yo sé que éramos 2. Ella y yo. Ella juraba que éramos 3. Que había alguien más, adelante, en la proa, mirando el mar, dándonos la espalda. Que ella lo veía en sueños todas las noches. Que no le veía la cara. Que nunca le vio la cara. Y me preguntaba, en cada carta, siempre lo mismo. ¿Cuántos éramos en el bote, Elías? Y yo le contestaba, 2. Y ella me contestaba, entonces, ¿quién iba adelante? Con los años, Camila empezó a contar. Todo. En voz baja. La gente en la calle. Las tazas en la mesa. Los escalones. Los pájaros. No podía parar. Contaba y contaba, buscando siempre un número que le diera bien, y nunca le daba, porque siempre, decía ella, siempre le sobraba uno. La internaron, al final. En el norte. Una vez la fui a ver. Estaba tranquila. Me tomó las manos. Me dijo que ya no tenía miedo. Que había entendido que el que iba en la proa del bote no venía a hacernos daño. Que solo venía a estar completo. Que solo le faltaba uno para que la cuenta le diera bien, y que ese uno, tarde o temprano, iba a ser uno de nosotros 2. Y que a ella le parecía justo. Porque su papá llevaba 20 años esperando del otro lado, y ella quería ir a estar con él. La última vez que supe de Camila, se había ido de la institución. Nadie la vio salir. Simplemente, una mañana, la cama estaba hecha y ella no estaba. Y no la buscaron mucho, porque a la gente rota nadie la busca mucho. Pero antes de irse, me mandó un paquete. Adentro venía la grabadora. La grabadora de cinta de su padre, Esteban Ferrer. La que encontramos en la carpa. La que ella se llevó apretada contra el pecho. Y una nota, con una sola línea, con su letra. Escúchala hasta el final. Y cuenta las voces. La escuché. Esa misma noche. Solo, en el refugio, con la lluvia afuera. La cinta empieza con la voz de Esteban Ferrer. Un hombre grabando su diario de expedición, hace 20 años, contento, contando lo que ve. Los glaciares. Los árboles. Su plan. Su hija de 10 años que dejó en casa y que extraña. Un hombre vivo, sin miedo todavía. Y después, en la misma cinta, sin corte, sin salto, la voz de Esteban cambia. Se pone baja. Asustada. Dice que hay algo que lo sigue. Que hay huellas. Que el bosque quedó en silencio. Dice, con la voz temblando, la misma frase, como si la acabara de entender. Cuando el bosque cuenta, sobra uno. Y después, en esa misma cinta, de esos mismos 20 años atrás, se escuchan otras voces. Se escucha a Renato hablar de sus glaciares. Se escucha a Tomás ponerse nervioso. Se escucha a Marta traducir el signo. Se escucha a Amaro decir no cuenten. Se me escucha a mí. Nosotros, en una cinta grabada 20 años antes de que pusiéramos un pie en ese valle. Nuestras voces, con las de Esteban, todas juntas, en la misma noche, alrededor del mismo fuego, aunque a nosotros nos separaban 20 años de ese hombre muerto.
En ese lugar, el tiempo tampoco cuenta bien. Y al final de la cinta, cuando ya no queda nadie hablando, cuando solo se escucha el río y el viento, hay una última voz. No es la de Esteban. No es la mía. No es la de ninguno de nosotros. Es una voz tranquila, paciente, sin apuro. Y cuenta despacio, una por una, todas las voces que hay en la cinta. Nos cuenta a todos. A Esteban, a su gente que también desapareció y de la que nunca supe, a Renato, a Gaspar, a Tomás, a Marta, a Amaro, a Camila, a mí. Y llega al final de la cuenta. Y dice un número más. Uno más de los que estamos. Siempre uno más. He escuchado esa cinta cientos de veces. En estos años. De noche, cuando no puedo dormir. Y cada vez cuento las voces. Las cuento con cuidado, con papel y lápiz, para no equivocarme. Y cada vez me da un número distinto. Y cada vez, sea cual sea el número, hay una voz que no logro asignar a nadie. Una voz de más. Sobra uno. Siempre sobra uno. Soy viejo ahora. Vivo solo, en una casa de madera, al borde del último camino, mirando hacia el sur, hacia los canales, hacia esa costa negra a la que no volví nunca. Aprendí a vivir con esto. Casi. Pero hay noches, cuando el viento baja de la cordillera y golpea la casa, en que escucho, entre el ruido del viento, muy suave, muy paciente, del otro lado de la ventana, del otro lado de lo oscuro, una voz. Que cuenta. 1, 2, 3. Y sé que nunca dejó de contar. Que desde ese puente, hace tantos años, sigue contando, tranquilo, esperando que la cuenta le dé bien. Esperando el último. Esperando el que sobra. Y sé que ese soy yo. Que Camila ya se entregó. Que ya está en la proa del bote, con su padre, del otro lado. Y que de todos los que entramos, de todos los que oyó contar, el único que le falta para cerrar la cuenta soy yo. Por eso conté esta historia una sola vez. Y por eso te pedí, al principio, que no contaras. Porque llevas un buen rato escuchándome. Solo, tal vez. De noche, tal vez. Con esta voz metida en los oídos. Y quizás, sin darte cuenta, en algún momento, contaste algo. Los minutos. Las veces que repetí la frase. La gente que entró al valle. Ojalá que no. Pero si lo hiciste, hazme caso ahora. Es lo único que puedo darte. No mires hacia lo oscuro que tienes detrás. No respondas si te llaman por tu nombre. Y esta noche, cuando apagues todo y quede el silencio, no cuentes cuántos hay en la casa. Porque a veces el número da bien. Y a veces, no. Cuando el bosque cuenta, sobra uno.